Buenos días a todos. Bueno, en esta ocasión les agradecemos la buena convocatoria como siempre. Le damos la bienvenida desde Electrónica Lemón. Mi nombre es Patricio Dubini. Para quienes no me conocen, estoy a cargo del Departamento de Ingeniería y en el día de hoy vamos a presenciar un webinar que será dictado por Gustavo Montero, que es uno de los ingenieros de nuestro departamento. La idea va a ser cubrir los entornos de desarrollo para microcontroladores y entender un poquito cuáles son las opciones disponibles en las líneas de Microchip y IST, que son los productos que nosotros franquiciamos y distribuimos, y entender un poquito el panorama del ecosistema de desarrollo que hay hoy en día vigente y algunos tips interesantes sobre los cuales está bueno hacer foco y trabajar. Bueno, nuevamente les agradezco, le voy a dar el paso a Gustavo para que comience con la sesión. Les pido que por favor mantenerse muteados y todas las consultas las vamos a canalizar vía el chat. Las consultas que van a ser puntuales sobre en el momento, si se pueden contestar, las contestamos, y no las vamos acumulando, y sobre el final de la charla vamos a abrir un espacio de consultas para poder contestarlas. Bueno, sin más le paso la posta a Gustavo, quien va a empezar con la charla, y les agradecemos muchísimo la presencia. Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya me presentó Pato, y ya un poco les contó cuál es la idea. La idea de esta pequeña serie de webinars no es dar un curso sobre diferentes IDE, sino presentarles a los desarrolladores que quieren incursionar en las líneas de 32 bits de ARM Cortex que representa Lemon, como que son los STM32 de ST Microelectronics y los SAM o ATSAM de Microchip. Bueno, presentarles justamente las herramientas de desarrollo que nos parecen más recomendables, comentando sus características, ventajas y desventajas, de manera que cada uno pueda elegir la que le resulte más cómoda, más fácil de usar, más productiva, etc. Para ello vamos a usar un mismo proyecto de demostración que usa algunos periféricos muy comunes como los GPIO, la UART, el RTC, y vamos a ver el mismo proyecto implementado para las dos familias de micros y armado y compilado y debugueado sobre los mismos ambientes, sobre los diferentes ambientes de desarrollo que nosotros les vamos a proponer. No vamos a profundizar en el proceso de generación del proyecto en sí, o sea, cómo llegamos de cero hasta el proyecto, porque si bien vamos a repasar cuál sería el workflow para cada caso, porque queremos hacer foco en los IDE y en las características de los IDE para, justamente, como les decía, para ayudarlos a seleccionar la herramienta que les resulte más conveniente. Bueno, las dudas, como dijo Pato, vayan planteándolas en lo posible en el chat, y al final de la presentación vamos a ver si de contestarlas. Bueno, lo que vamos a ver es, vamos a repasar un poquito qué es un IDE, qué precisamos que tenga un IDE y qué tipos de IDE hay, y vamos a ver, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y vamos a ver cuáles serían los workflows para lograr tener nuestro proyecto en cada uno de esos IDE para STM32 y para los ATSAM, tanto en el caso de los ATSAM, tanto para Microchip Studio como para MPLAB-X, que son los ambientes que les vamos a proponer. Vamos a ver, vamos a repasar un poco qué es un IDE, qué es lo que precisamos de un IDE y por qué precisamos un IDE. Básicamente nuestro objetivo es programar un firmware que va a correr en el microcontrolador, y lo vamos a programar en C o C++ o Assembler o una combinación de todos estos lenguajes para generar un archivo con el cual podamos programar el micro, y eventualmente vamos a querer tener la posibilidad de depurar ese código y ejecutarlo en algún modo de debug que permita
definir breakpoints, inspeccionar variables, bueno, encontrar los problemas que pueda tener el programa y resolverlos. La compilación se realiza con un grupo de herramientas que normalmente genéricamente se llaman el toolchain, que básicamente están compuestas por el compilador y el linker, y algunos utilitarios adicionales, y el objetivo de estas herramientas es procesar nuestros archivos fuente y generar el código ejecutable, y generar algunos archivos de salida secundarios que pueden ser necesarios para el debug o archivos que son de uso intermedio en el proceso de compilación y linkeo, ¿no? Recuerden siempre que la compilación en general tiene dos partes: la compilación en sí, que es tomar cada uno de los archivos fuente y convertirlo en código de máquina, y el linkeo, que es encadenar o juntar todos esos archivos intermedios que se generan en la compilación, que se llaman generalmente archivos objetos, encadenarlos y formar la imagen de código ejecutable que vamos a cargar en nuestro micro. El proyecto puede incluir también otro tipo de archivos, que acá no los mencionamos, pero que también se podrían considerar, entre comillas, como fuentes, que son las librerías, o bibliotecas, mejor dicho, que son archivos precompilados que a veces nos da el fabricante, o a veces bueno, nos dan terceras fuentes, donde son módulos que resuelven determinadas partes del firmware que ya están compilados y nosotros no tenemos forma de modificarlos. Bueno, esos son archivos de bibliotecas o librerías. A veces esas librerías están incluidas en forma de archivos fuentes, o sea, realmente están los archivos fuentes de las librerías. Ese, por ejemplo, es el caso de lo que vamos a ver para ST y para Microchip. En estos ambientes de desarrollo las librerías están incluidas en código fuente, pero en algunos casos puede que no sea así. Entonces, también ocurre que el proceso de compilación y linkeo requiere de ciertos parámetros. Por ejemplo, hay que de alguna manera decirle al compilador para qué micro vamos a compilar, porque puede que el micro tenga registros que otro micro no tiene, que otra versión del micro no tiene. También habría que configurar en el linker dónde se van a colocar, en qué posiciones físicas de memoria se va a colocar cada parte del código, o cada zona de variables. Puede que haya que decirle al compilador dónde tiene que buscar en los paths, donde tiene que buscar los archivos include. Bueno, hay una serie de parámetros que requiere el proceso de compilación que, digamos, o los tenemos que colocar manualmente nosotros en un comando de línea cuando hacemos la compilación, o necesitamos alguna herramienta que permita configurarlos en nuestro proyecto y que automáticamente los use de ahí. Bueno, ¿qué más? Básicamente el UNIDE tiene una estructura de proyecto que generalmente se ve como si fuera un árbol de carpetas, un árbol de directorios, que generalmente está en un área a un costado de nuestra ventana de trabajo, y en esa carpeta tendremos en esas carpetas tendremos los archivos fuentes de nuestro proyecto, y algunas de esas carpetas tendrán propiedades que podrán editarse para justamente cambiar o definir estas configuraciones que estamos mencionando acá. Entonces, básicamente, en UNIDE vamos a tener una estructura de proyecto que va a ser generalmente en la forma de una estructura de carpetas. Vamos a tener archivos adentro de esas carpetas, vamos a necesitar herramientas para editar nuestro código fuente, o sea que vamos a tener que
precisar un editor, vamos a tener que disponer de algunos wizards o menús de configuración para toquetear esas configuraciones, y de alguna manera el IDE tiene que permitirnos automatizar de manera simple el proceso del toolchain para compilar y generar nuestro código, y tiene que también permitirnos realizar debugging y manejar el debugger, que el debugger es un dispositivo que se conecta a nuestro circuito, a nuestro micro, y nos permite cargar el programa, ver variables, ver memoria, etc. Poner breakpoints, correr, arrancar, resetear, bueno, todo lo que hacemos cuando debugueamos un programa. Por ejemplo, este es nuestro proyecto de ejemplo abierto en el IDE Keil, que es uno de los IDE que vamos a estar presentando. Acá tenemos la estructura del proyecto. Acá tenemos carpetas que contienen archivos, fuente, por ejemplo, este es un archivo fuente en Assembler, que es el startup, es lo que arranca cuando arrancamos el micro. Acá tenemos una serie de archivos, de archivos fuente, por ejemplo, acá está el main, que es la primer función a donde salta, la primera función de C a donde salta el código una vez que corrió el startup. Después acá tenemos otra serie de archivos fuentes, que estos, en particular los que están en esta carpeta, fueron generados al generar el proyecto en el utilitario CubeIDE, que bueno, vamos a ver que sería lo primero que hacemos en el workflow para generar este proyecto. Y después por acá hay bueno, también distintas carpetas con archivos de proyecto, y acá tenemos dos carpetas, esta que yo las agregué cuando armé el proyecto, que son los archivos fuente de mi aplicación. Entonces acá vemos que tengo una ventana de editor, o sea, el IDE me proporciona un editor que tiene alguna serie de ventajas. Por ejemplo, ya estamos viendo que colorea el código de determinada manera, interpretando que es código C, los comentarios los pone en verde, bueno, etcétera. Las keywords del C las pone en celeste, lo que es código mío está en negro, bueno, esto es clásico en los editores de los IDE. Después, ¿qué otras cosas? Bueno, por ejemplo, lo que sería el root de este árbol de carpetas, que es esta que está acá arriba, es la carpeta del proyecto. Esa en realidad no contiene archivos fuentes, sino que contiene todas las otras carpetas donde están los archivos fuente. Y esta carpeta top, yo la puedo abrir con este menú de opciones del target, y ahí tenemos todas las configuraciones que se le pueden hacer al proyecto. El dispositivo, qué dispositivos está usando. Acá definimos zonas de memoria flash y de memoria RAM, donde van a ponerse acá las variables, acá el código. Por ejemplo, acá le decimos qué archivos de salida va a generar, si va a generar o no un archivo X, por ejemplo. Acá, en la parte esta de CS++, acá tenemos las directorios donde va a ir a buscar los include. Acá tenemos macros predefinidas que al compilar estas macros estarían predefinidas. Bueno, acá tenemos parámetros para el linker. Por ejemplo, este tilde, a ver, hay un tilde acá, este tilde le dice que use el memory layout del target dialog, o sea que las zonas de memoria donde va a poner el código y las variables las va a tomar de acá, de esta ventana. Bueno, acá tenemos la ventana que configura la parte de debug, si vamos a usar simulador. El simulador es por soft, no usa un micro. O si vamos a usar el debugger real, el debugger que se conecta al circuito, ¿qué debugger vamos a usar? Tenemos una lista de posibles debugger que podemos usar. Y acá tenemos una ventana de utilitarios que tiene que ver con cómo se va a programar el micro, si va a borrar todos los sectores, va a borrar solo los que usa, bueno, etc. Entonces, básicamente lo que les quería mostrar acá es que
Este IDE parece que contiene... me olvidé de mostrar una cosita, ya que estamos la vemos. Acá tengo un botón que si yo le doy, compila el proyecto y me dice si hay errores, si hay warning, me diría eventualmente cuánta memoria ocupan. En este caso no lo dijo porque el proyecto estaba compilado. Perdón. Vamos a simularle una modificación a un archivo fuente para que lo tenga que recompilar. Ahí lo está recompilando y lo linkeó y ahí me dijo cuánta memoria ocupó de código, de read-only, que es constantes que están también en la flash, o sea, código más read-only, esto está en la flash, read-write data, que es la RAM, las variables de RAM, ZI son las variables de RAM que se inicializan con 0. Así que, en definitiva, estos son mensajes del compilador, pero el compilador se corrió automáticamente cuando yo apreté este botón de acá. Y lo corrió con los parámetros que estaban configurados en las opciones que yo configuré en este menú de opciones del target. O sea que, en definitiva, y volviendo a la presentación, vemos cómo está todo esto integrado. Está el editor, está el árbol de proyectos, está un wizard o un menú que me permite tocar las configuraciones, está el toolchain, que es el compilador automatizado a través del IDE, está la posibilidad de debugger, que no conecté la placa en este momento, pero después lo vamos a ver cuando veamos en otra charla el Keil en particular. Vamos a ver cómo se los muestro. Desde este botón de acá se abre el debugger. Si yo lo hago ahora me va a dar un error porque no está conectado el debugger. Y bueno, entonces todas las funciones que nosotros esperábamos de un IDE, vemos que en este que presenté, en este que le mostré, que es el Keil, están. O sea que, resumiendo, podemos decir que un IDE, un entorno integrado de desarrollo, es una aplicación de software que ayuda a los programadores a desarrollar el código de software de manera eficiente. Y tiene todos los mecanismos de visualización, edición, análisis de código y configuración de proyectos y procesos de compilación que necesitamos para poder programar de manera fácil y productiva. Bueno, en este webinar, nosotros los IDE que vamos a presentar como recomendados por nosotros para estos micros son, en el caso de Microchip, que los micros son los SAM o ATSAM, le vamos a presentar Microchip Studio o MPLAB IDE. Vamos a ver el mismo proyecto armado en estos dos ambientes. Y para el caso de ST, para los STM32, les vamos a presentar Keil, que es esto que les estaba mostrando, y STM32Cube. Y ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de IDE y las características de los IDE. Bueno, como les decía, si tienen alguna duda hasta acá, la pueden ir poniendo en el chat y después la vemos. Los IDE se los puede clasificar en base a varias propiedades. Pueden ser más simples e intuitivos, más complejos, más básicos, más completos, más poderosos, etc. Por otro lado, tenemos IDE que son gratuitos y otros que son de pago. Los pagos generalmente tienen algunas versiones gratuitas y ediciones con algunas limitaciones como tamaño de código o licencia de uso, o con algunas menos optimizaciones de compilación, etc. Algunos IDE tienen
versiones totalmente libres para ciertas familias de micro. Por ejemplo, el Keil, que es un IDE pago, tiene una versión completamente libre, una versión full libre para STM32 de los núcleos de Cortex M0 y M0 Plus, o sea, los F0, G0, C0, etc. Después hay otros IDE que son totalmente libres porque usan herramientas libres como el compilador GCC de GNU. Respecto de la GUI, respecto de la interfase gráfica de usuario, hay IDEs que usan GUIs genérica, como Eclipse, por ejemplo, que es la más usada, y también hay otros IDEs que usan una GUI propietaria. En el caso de los que usan GUI genérica, nosotros vamos a estar viendo acá, por ejemplo, el STM32QIDE, que usa Eclipse, y vamos a ver el MPLAB IDE, que usa NetBeans, que NetBeans más o menos salió, tanto el Eclipse como el NetBeans son dos interfaces gráficas que ya tienen unos cuantos años, y el NetBeans salió medio como una competencia del Eclipse. El Eclipse originalmente creo que era de Oracle. Entonces les decía, tenemos, bueno, por ejemplo, también el Microchip Studio usa una IDE genérica que está muy customizada, que es Visual Studio. No Visual Studio Code, Visual Studio. Después tenemos, les decía, IDEs que tienen su GUI propietaria, como el Keil, por ejemplo, o el IAR. Estos tienen una interfaz gráfica de usuario propia. ¿Por qué? Porque son los más viejos. Estos dos IDEs existen desde antes de que existieran los ARM comercialmente. Y no existían ni el Eclipse, ni el NetBeans, ni el Visual Studio para esa época. Así que se hicieron sus propias GUI, y lo que tienen estos que tienen su GUI propia es que suelen ser más sencillas de usar, porque cuando algo es muy genérico siempre también es más complejo, ¿no? Y estos tienen justo lo que tiene que tener, digamos, tanto el de IAR como el de Keil, son como un poquito más intuitivos y fáciles de usar. Pero bueno, muchas de estas apreciaciones respecto de los distintos IDEs son subjetivas, ¿no? Qué sé yo, esta charla no va a ser para nada objetiva, porque yo soy subjetivo. Yo tengo mi experiencia, mi mayor experiencia la tengo hecha con el Keil, y bueno, y a mí me gusta el Keil. No me gusta mucho porque lo veo como un poco, qué sé yo, tan genérico que es un poco complejo el Eclipse, si bien lo uso también, pero me siento más cómodo con el Keil. Pero esto es algo personal. Como les digo, el Eclipse es muy usado, hay muchos, la mayoría de los, perdón, la mayoría de los IDE de otras familias de micro, por ejemplo los de Freescale o otros micros, están hechos basados en Eclipse. Así que depende de cada uno. Si alguien viene ya de trabajar con otra familia de micros que usaba un IDE basado en Eclipse, le va a resultar probablemente, si quiere pasar a STM32, le va a resultar muy cómodo el QIDE, que está basado en Eclipse. Así que, bueno, eso respecto de las GUI. Por último, tenemos IDE que son genéricos o que son dedicados a ciertas familias de micro. Esto pasa en general con los IDE que son de los fabricantes, ¿no? Por ejemplo, el STM32QIDE
es un IDE que solo sirve para todos los STM32 de ST Microelectronics, no soporta otros micros. En cambio el Keil y el IAR, que son IDEs multimarcas, soportan una enorme variedad de micros, muy, muy grande. Prácticamente todos los micros Cortex que hay, y ARM incluso, que hay en el mercado, están soportados por Keil y creo que también por IAR. Yo no uso tanto IAR, si bien lo uso, hay un proyecto que tengo que está basado en IAR, un proyecto que heredé, pero el primer IDE que usé cuando programé ARM hace muchos años fue IAR. Y después de un par de años me pasé a Keil, que ya lo venía usando con 8051 en aquella época. Bueno, les decía, por ejemplo, el Microchip Studios sirve para básicamente dos familias de micro, que son los micros que eran de Atmel, porque el Microchip Studio en realidad es una versión nueva del Atmel Studio, es prácticamente lo mismo, y cubre todos los micros que tenía Atmel, que básicamente son dos grandes líneas, que son los ATSAM, que son Cortex, y los ABR, que es un núcleo propietario que era un núcleo propietario de Atmel, ahora es de Microchip. Bueno, entonces eso respecto de los micros que cubren. El caso del MPLAB, el MPLAB cubre todos los micros de Microchip, desde los de 8 bits más chiquititos hasta los PIC32, que todavía los están soportados, y los nuevos incorporados ya desde hace un par de años, como es ATSAM, y los módulos que contienen ATSAM, como los módulos LoRa, SAM-R34, WLR y todos esos, que están basados en micros ATSAM. Bueno, a ver, y un detalle más es respecto, que así comparando IDEs, es qué tipo de toolchain usan. Hay IDEs que usan toolchain propietaria, o sea, el compilador estamos hablando, ¿no? Cuando decimos toolchain, estamos hablando del compilador, el linker, todo lo necesario para compilar el programa. En el caso de Keil, puede usar una toolchain libre de GNU, el GCC, o puede usar el compilador propietario de Keil. Una cuestión que cabe mencionar es que Keil, que era originalmente una empresa alemana, fue comprada hace ya varios años por el grupo ARM, y el compilador de Keil ahora es el compilador de ARM, o sea, es el compilador original de los que diseñaron la arquitectura, o sea que es un buen compilador, es muy eficiente y no tiene bugs. IAR también tiene su propio compilador. No sé si permitirá, como el Keil, usar también el GNU si uno quisiera, pero tiene su propio compilador. Y los demás, Microchip tiene sus propios compiladores, son la línea XC, XC32 en este caso, que cubren tanto los PIC32 como los Atmel, los ATSAM. Y después QVIDE y Microchip Studio usan el compilador de GCC. Así que bueno, eso respecto de las toolchain. Estos dos usan toolchain libre, este puede usar libre o propietaria, y la propietaria es muy buena, y no estoy seguro tiene propietaria, no estoy seguro si tiene la libre también.
De todas maneras, los que nosotros estamos mencionando acá son el Keil, el Cube, el MPLAB y el Microchip Studio. Bueno, vamos a ver un poquito cuál sería el flujo de un proyecto. Perdón, ya que estamos, les muestro. Acá en el proyecto del Keil, acá se dice qué toolchain se usa. La del compilador default, compilador de Keil versión 5, versión 6. Bueno, esto es la versión del toolchain. En algunos IDE se puede elegir el toolchain, en otros no. En el caso de Microchip se elige también de otra manera. Así que, bueno, eso respecto al toolchain. Bueno, vamos a ver cuál sería entonces el workflow para armar un proyecto desde cero para cada uno de estos casos. En el caso de los STM32, lo normal, lo que nosotros recomendamos, hay muchas formas de iniciar un proyecto. Uno puede iniciar un proyecto vacío desde el propio IDE. Yo acá puedo decirle Project, New Microvision Project, Microvision se llama el IDE, New Microvision Project, y armo un proyecto desde cero. Pero es un trabajo que, digamos, si queremos hacer algo rápido, mejor sería evitarlo, y por eso recomendamos arrancar, en el caso de los STM32, con el generador de proyectos, que es el STM32CubeMX. No, como yo les decía, no nos vamos a detener mucho en la generación del proyecto, pero sí quiero comentarles cómo sería el workflow en cada caso. El STM32CubeMX nos permite elegir el micro, elegir si vamos a trabajar con una placa de evaluación, elegir la placa de evaluación. En general, conviene elegir partir de una placa de evaluación, porque en ese caso inicializa algunos periféricos, sobre todo la parte de generación del clock del micro, que es un poco compleja, y a veces inicializa algunos periféricos más que tiene la placa de evaluación, como algún LED, un botón, etcétera, una WARD, y bueno, tal vez nos sirvan, tal vez no, pero es práctico inicializar para una placa de evaluación. Arrancar como si arrancáramos con una placa de evaluación. Bueno, después se configura todo el proyecto y se puede generar. Cuando el momento de generar, se puede, dentro de las configuraciones que hacemos en el QMX, se puede elegir para qué IDE vamos a generar. Si vamos a generar para Keil, para STM32 o para otros, incluso está IAR dentro de los posibles otros. Entonces, en el caso de que hagamos un proyecto para Keil o para STM32 QBIDE, el camino sería el mismo. Arrancamos con el QMX, configuramos nuestro micro ahí, elegimos qué pines son entrada, qué pines son salida, la WARD, qué WARD usamos, a qué baud rate, todas las configuraciones que querramos. No me detengo en esto porque ya es algo que lo vimos en otras charlas anteriores, pero bueno, que se pueden repetir si quieren en algún momento. Y generamos el proyecto. Cuando generamos el proyecto, nos da la opción de abrirlo directamente en el IDE para el cual lo generamos. Entonces, si lo generamos para Keil, nos va a abrir el Keil y ya vamos a tener armado el esqueleto de nuestro proyecto. ¿Qué es el esqueleto? Bueno, va a ser todo el proyecto menos nuestros archivos de aplicación. Como yo les decía, estas dos carpetas que puse acá, que dice app y UFK, son carpetas mías de mi aplicación. Estas no estaban cuando generé el proyecto con el MX, con el QMX. Pero todas las demás sí, me generó todo esto. Estaba todo configurado. Es más, el proyecto se puede compilar. Si se fijan en el main, todo este archivo main lo generó el Cube.
tiene un encabezamiento que dice que fue que esto es generado por el Cube. Y si se fijan, en el caso del Cube es así, hay zonas en el archivo fuente que dice que acá puedo meter código de usuario. Hay varias zonas donde puedo meter los include files que use mi código, variables, etcétera, y código. Entonces yo acá ¿qué puse? Puse un include file de un archivo mío que se llama pp.h, application.h, y llamé a dos funciones acá, en esta zona donde podía poner código de usuario. Llamé a application init y dentro del lazo principal llamé al proceso de la aplicación, application process. Y nada más, eso es lo único que metí yo en el main. El resto lo metí en archivos míos, en este app.c, ahí está el application init, ahí está el proceso, bueno, y después viene toda la aplicación que no viene al caso analizar en este momento, pero bueno, lo que queda más o menos demostrado es cuál sería el flujo. Arranco con el Cube, genero para el Keil y después agrego mi aplicación. Y en el caso del QIDE es exactamente igual, solo que el QIDE tiene una ventaja en este caso, que es que integra el QMX. Yo puedo partir del QMX, generar mi proyecto para el QIDE, y después desde el mismo QIDE puedo abrir una ventana en el mismo Eclipse del QIDE con el QMX y modificar cosas, regenerar el código, etc. En el Keil, en cambio, tengo que salir del Keil, volver a abrir el QMX, y tengo que modificar algo, agregar un periférico, cambiar una configuración, etc. Lo retoco acá, regenero el código. Siempre que regenere el código, si yo hice bien las cosas, mi código de aplicación no se va a modificar, se va a conservar. Solo se va a modificar lo que genera el Cube. Hace falta volver al Cube y conviene, porque cada vez que uno quiera modificar una configuración de periférico, una configuración inicial, ¿no? No la que después se modifica a lo largo de la aplicación, una configuración inicial de periférico, o agregar un nuevo periférico, o modificar un puerto, algo, la verdad que conviene, porque de esta manera el proyecto se mantiene coherente, digamos. Si cada vez que uno lo quiera regenerar, se regenera bien y sigue siendo compatible con nuestra aplicación. Bueno, el otro camino para el caso de los ATSAM sería, en el caso de los ATSAM sería cómo generar un proyecto para Microchip Studio. En este caso, no hay un generador de cero de proyecto. Lo que se hace es, se arranca de un proyecto de ejemplo. Este es el IDE del Microchip Studio. Acá yo puedo venir acá, hacer New, y acá tengo que elegir Example Project. Entonces, yo acá digo para qué micro, por ejemplo, qué sé yo, SAM D21, y acá va a aparecer una lista tarda a veces un poquito, de todos los proyectos de ejemplo que hay. Yo acá puedo poner algún filtro para buscar, qué sé yo, por ejemplo, LED. Bueno, y acá van a aparecer todos los proyectos que hagan algo con un LED o qué sé yo. Entonces, acá el camino es crear un proyecto nuevo basado en un ejemplo, con lo cual vamos a tener un esqueleto de proyecto, el árbol, todo eso, las configuraciones básicas, todo eso ya preparado, un proyecto que compila y funciona, y a ese proyecto le agregamos los periféricos que haga falta agregar, se los agregamos con un wizard que ese vendría a cumplir las funciones del MX, pero no del todo, que es este ASF Wizard. Este ASF Wizard nos permite agregar las librerías de periféricos. Por ejemplo, yo armé un proyecto de ejemplo que hacía parpadear un LED, nada más, no tenía WARD, no tenía nada. Le quiero agregar el manejo de WARD,
con el ASF Wizard le agrego la librería de la UART. Y bueno, pero solo me agrega las librerías o drivers. Yo tengo que después llamarlas desde mi código con los parámetros correspondientes para configurar el periférico como precise. Entonces ese sería el camino con el Microchip Studio. Abro un proyecto de ejemplo, agrego los periféricos que tengo que agregar con el Wizard, también se pueden eliminar periféricos, y agrego mi aplicación. Y en el caso del MPLABX, el MPLABX sí tiene integrado en el propio IDE un configurador de proyecto que es el Harmony. Para el caso de los micros de 32 bits, de tanto el PIC32 como los ATSAM, el configurador es el Harmony. El Harmony tuvo varias... Los que vengan y que quieran migrar de PIC32 a los ATSAM, a los Cortex, les va a resultar muy familiar porque básicamente usan el mismo Harmony. El Harmony tuvo varias ediciones, varias versiones. El actual es el más moderno, es el Harmony 3, H3. Entonces, ¿cómo hago para generar un proyecto para un ATSAM en el MPLABX? Bueno, creo un proyecto vacío, hay un menú para crear proyectos vacíos, ya el proyecto me lo crea para determinado micro, determinado compilador, etc. Se puede elegir qué versión de compilador va a usar, siempre dentro de los XC32. Y este proyecto está totalmente vacío. Lo único que tiene es el árbol de carpetas, los archivos de configuración, etcétera, pero no tiene ningún código fuente. Entonces después voy al Harmony, abro el Harmony Configurator, se llama Harmony Configurator, y ahí, de manera muy parecida a lo que sería en el QIDE de DST, configuro el micro, elijo los puertos, cuáles van a ser entrada, salida, le pongo nombres, configuro los periféricos, agrego periféricos, tiene una interfaz gráfica que puede armar una especie de diagrama en bloques de lo que sería el micro, cómo lo voy a usar, el core, los periféricos, etc. Se configuran todos esos parámetros y se genera el código. Y de ahí el código, al generar el código, se agregan las carpetas y archivos fuentes que hagan falta en nuestro proyecto que estaba vacío. Y bueno, ahí ya se puede compilar el proyecto básico que genera el Harmony. Y sobre ese código básico voy agregando el código de mi aplicación. Entonces, resumiendo y para ir cerrando, los ambientes de desarrollo que nosotros estamos proponiendo para estas dos familias de micros son, en el caso de los STM32ST, proponemos el Keil y el STM32QIDE, para los que generamos los proyectos, podemos generar el proyecto con el QMX, y para el caso de Microchip, de los micros de 32 bit Cortex de Microchip, o sea los ATSAM, proponemos el Microchip Studio y el MPLABX IDE. En las próximas presentaciones vamos a ver puntualmente cada uno de estos IDE, vamos a ver el proyecto de ejemplo, cómo queda armado en cada uno de estos IDE, lo vamos a ver funcionando también, y vamos a ver un poquito, hacer una experiencia de uso para ver qué facilidades tienen las distintas partes del IDE, como los editores. Por ejemplo, algunos editores como este me permiten ir a la definición de una función, tienen cosas así, algunos no la tienen, algunos lo hacen de otra manera. Bueno, veremos un poquito las ventajas y desventajas de cada IDE en la práctica. Eso serán entonces en las próximas presentaciones. La primera,
arrancaremos por el Keil para los STM32. Y así que bueno, ya irán recibiendo en su momento la invitación. Así que bueno, por el momento yo los dejo. Vamos a ver si hay consultas. ¿Hay consultas? Bueno. Y bueno, si alguien tiene algo que preguntar, alguna duda, alguna inquietud, tenemos unos minutitos más para... Bueno, ahí nos preguntan una pregunta más comercial que técnica sobre qué microprocesadores y microcontroladores podemos conseguir o aconsejamos para no tener problemas de provisión. Bueno, eso si querés a Ricardo lo charlamos más por separado fuera del webinar, que es un tema más comercial, pero bueno, ahí la pandemia generó que hayan retrasos en los plazos de entrega, con lo cual se complicó la provisión de todos los semiconductores en general. Con lo cual, nada, dependiendo de la familia puntual, pueden haber plazos de entrega que son bastante extensos. El consejo siempre es planificar con mucha anticipación. Luego, bueno, Claudio nos consulta nos comenta que tuvo problemas con el Keil haciendo un programa en C++. Eso si querés, nada. Las consultas puntuales, si quieren, los invitamos a contactarse con nosotros de manera privada y vamos a tratar de ayudarlos para canalizarlas. Eso. Sí, en este caso, si es un problema puntual, hace la consulta por mail y yo lo veo y te contesto, si no, investigaremos lo que haga falta. Luego nos consultan, sí, probablemente en función a lo que consulta Maximiliano, sí, la idea es mantener martes o jueves a las 10 de la mañana. Probablemente tratemos de conservar el martes a las 10 horas. Pero eventualmente si el martes se complica, quizás lo hagamos un jueves. ¿Qué más? Quedó colgada una charla. Bueno, nos consultan sobre si hay una charla pendiente de un último webinar. No sé a cuál te referís ahí, si nos comentás por escrito te consultamos. Bueno, nos comenta Claudio que bueno, el problema que tuvo es que no podía inicializar bien el debugger. Bueno, eso lo vamos a estar viendo en las próximas entregas. Así que si querés, Claudio, te invitamos a contactarnos y en lo que te podamos ayudar, te ayudamos. Nos consulta también, bueno, Federico, lo mismo, en cuanto a la provisión, si querés, charlamos de manera privada y te comentamos un poquito más en detalle en función de la familia de micros que estés buscando. ¿Cómo es el tema de compilar distintos modos de optimización? Bueno, esta es una pregunta interesante. En referente a la charla de hoy, nos consulta Eduardo sobre cómo utilizar los distintos modos de optimización en el compilador. Bueno, depende del compilador. Por ejemplo, acá les estoy mostrando, no les estoy mostrando, sí, estoy mostrando la pantalla del Keil. En las opciones del proyecto, en la parte de C++, ahí está. A ver, acá está. Acá tenemos el nivel de optimización. No sé si lo llegan a ver. Esperen que me pongo el punterito este. Acá tenemos el nivel de optimización. En este caso, tiene puesto nivel 3, que es el default. Bueno, depende de cada compilador qué hace cada nivel de optimización. En general, ¿qué optimiza esto? Lo que hace es que el código sea más compacto, más rápido de ejecución y básicamente esas dos cosas. Lo que pasa es que para lograr eso hay optimizaciones que optimizan al máximo el tamaño del código, otras que optimizan al máximo el tiempo de ejecución sin lograr el menor cantidad de código posible,
Otras que optimizan, tratan de optimizar un balance entre las dos cosas. Y otras que optimizan ciertas cosas del código. Por ejemplo, evitan código repetido, evitan llamadas a funciones. Por ejemplo, yo tengo una función, si yo tengo, ahí está. Si yo tengo, por ejemplo, acá en mi aplicación, esta función de proceso que llama esta función del proceso de comunicación, esta función, el único lugar donde está llamado es acá. Entonces no la va a compilar como una función, la va a compilar directamente como código metido acá adentro, porque ¿para qué va a meter la llamada y volver de la función si es el único lugar donde se la usa? Entonces hay un montón de cosas. Lo mismo pasa con el uso de variables. Y eso tiene algunos efectos en la ejecución del código, porque hay que tener cuidado con para algunas optimizaciones. Esto daría para otras charlas, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo vieron que hay una propiedad que se le puede poner a las variables cuando uno las define, cuando define por acá, qué sé yo, static, unsigned, long, qué sé yo le puedo decir, una de las cosas que le puedo decir es volátil. Volátil quiere decir que es una variable que puede ser cambiada desde afuera de la función que la está modificando, por ejemplo, por una interrupción. Entonces, ¿qué tiene que hacer el compilador con una variable volátil? No puede optimizar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo la variable la pongo en 0 y después en otro lugar más adelante, 3 líneas más abajo, la vuelvo a poner en 0, si yo no le hubiera dicho que es volátil, el compilador no la va a poner en 0 dos veces, porque ya la había puesto en 0 antes y en el medio no la tocó, entonces no, hay algo que lo va a optimizar. Pero si le digo que es volátil, sí lo va a hacer. Entonces, las optimizaciones a veces pueden tener efectos colaterales. Entonces, qué sé yo, hay que ser consciente de que están las optimizaciones. Otro problema que traen las optimizaciones es en el debug, porque cuando nosotros debugueamos, a veces el código no siempre hace lo que está escrito, porque está optimizado. Entonces a veces vemos saltos que van de un lado para el otro medio raros, cuando seguimos el código paso a paso, porque está optimizado y hay cosas que no repeticiones de pedazos de código que fueron evitados, entonces hay saltos internos en una función a lugares que nosotros no lo pusimos, ese salto. Entonces, las optimizaciones son eso. Se optimiza el tamaño, el compilador optimiza el tamaño del código o la velocidad de ejecución o las dos cosas. Con criterios como evitar código repetido, evitar hacer dos veces la misma cosa sobre una misma variable si en el medio no hubo cambios, etc. Y eso tiene efectos sobre el debug y a veces sobre la ejecución cuando hay interrupciones o sistemas multitarea, por ejemplo, con preemption. Así que pero no sé bien cuál era la pregunta, pero la pregunta es que se controlan generalmente por medio de un parámetro en las propiedades del proyecto. En este caso, acá. Fíjense que tengo default, level 0, level 1, level 2, level 3. Level 0 es sin ningún tipo de optimización. En general, para debug conviene eliminar todas las optimizaciones. Pero hay que ver, porque si uno está haciendo cosas que son críticas en el timing, por ahí no conviene hacerlo, porque cambiaría un poquito el timing, cambiaría un poco el tiempo de ejecución. Hay que, digamos, Tener cuidado cuando uno está tratando de hay que variar. ser consciente de que eso está y qué es lo que hace. Justo nos comentaba Federico que ahí comenta en el chat que también había optimizaciones para el debug. Y bueno, a colación de Claro, algunos compiladores dentro de estas optimizaciones tienen una que le llaman de modo que le llaman debug.
Antes el Lekeil tenía un modo que le llamaban debug, ahora directamente uno usa nivel 0 y hay otros compiladores que tienen un modo debug. Bueno, ahí yo fui contestando algunas consultas en el chat de distinto tipo y bueno, más o menos creo que están todos contestados. Si quedó alguna consulta pendiente, por favor nos informan. La idea es que podamos tener un canal de comunicación más allá del comercial. Buscamos desde el departamento de ingeniería tener un contacto directo con los desarrolladores en nuestros clientes y poder asistirlos, darles soporte y que estén en contacto con nuevas tecnologías. La idea es que podamos trabajar en conjunto de manera fluida y un poquito el foco de estos webinars es eso. A principio de año hicimos una encuesta para entender cuáles eran las intenciones desde el lado del cliente, entender cuáles son las necesidades y a qué apuntar el contenido de los webinars. Y vimos que en la parte, por ejemplo, de entorno de desarrollo era uno de los puntos más solicitados. Por eso se hizo el foco de estas charlas. No veo nada. Ahí Sebastián comenta que quedó ver algo de Visual Studio. No sé a qué te referís puntualmente. Sí, vamos a ver va a haber una de estas charlas dedicada exclusivamente a Microchip Studio, y ahí vamos a verlo en la práctica, ver la experiencia de uso, ver qué tiene de bueno. Así, en línea general, yo lo que diría que Microchip Studio es tal vez de todos estos sí el más profesional, si se quiere. Es muy productivo, la verdad que es muy bueno. Lamentablemente es probable, digo yo, no sé, que en algún momento no esté más soportado, pero por el momento Microchip lo sigue soportando y es el IDE, la verdad que más productivo y profesional para los ATSAM. Hay todo un tema por el hecho de que Microchip, luego de adquirir a Atmel, generó un ecosistema súper variado y súper amplio de micros con entornos de desarrollo distintos. Y bueno, siempre está el horizonte de hacer converger esos entornos en uno solo. Con el paso de los años hemos visto que que siguen avanzando en paralelo y van cada uno teniendo un poquito funcionalidades uno del otro, ¿no? Para ir convergiendo. Pero eso va a ser algo que va a llevar mucho tiempo porque hay muchas familias de micro y compatibilizar todo lleva mucho trabajo. Lo bueno que tiene Microchip es que siempre lo respetó a lo largo de su historia hasta ahora, es que mantiene el soporte de todo. Entonces, como al comprar Atmel, estos micros eran bastante utilizados en el mercado y hay muchas aplicaciones desarrolladas en los ATSAM, yo creo que van a seguir manteniendo el Microchip Studio, que es el ex Atmel Studio, y realmente es un buen IDE. Y va a seguir habiendo soporte para todos los que tengan sus desarrollos ya iniciados y depurados y evolucionados sobre el Atmel Studio. Seguramente. Bueno, Gus, si no te quedó nada pendiente, saludamos a los participantes, les agradecemos la asistencia y la atención. Y bueno, en breve les vamos a estar comunicando cuándo será la próxima entrega, probablemente en unos 15 días. Compartiremos la grabación y la presentación del webinar. Así que bueno, los saludamos, que tengan una buena semana. Buenos días a todos, buena semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego.